Buen día, amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno que escucha en este día. Como vemos, el título para el tema de este día es el valor de la vida. Si saliéramos allá afuera a hacer una encuesta, preguntándole a cada persona con el que nos encuentremos, ¿qué necesitas para que tu vida sea llena de felicidad? Para que estés conforme mientras vives. Quizá la mayoría tenga una opinión de lo que son las cosas materiales. Un terreno, una yarda, una mejor casa, un carro, dinero, etcétera. Cuando nosotros analizamos lo que es la situación en este mundo, entre lo que es esta raza humana, el lenguaje bíblico, existe el mundo y lo que es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con lo que es el conocimiento a Dios y la obediencia. Y el mundo es cualquier cosa menos Dios. Pero en este día vamos a ver qué es lo que realmente le da sentido a la vida. Lucas 12:15 dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como dije antes, si hacemos una encuesta y preguntamos a todo aquel que encontremos en nuestro camino, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué más necesita para su vida? ¿Para que sea feliz? ¿O de perdido para que esté conforme? La mayoría va a mencionar más las cosas materiales que el reino de Dios. Pero nos dice claramente la palabra de Dios, mirad o estad atentos. Guárdate. Guardarse significa estar precavidos. O sea, cuando nosotros salimos a cierto lugar, a un lugar desconocido, no conocemos a nadie, andamos viendo para un lado, para el otro, no nos sentimos conformes, salimos a la selva, a la montaña, de igual manera andamos viendo para un lado, para otro, a ver que no vaya a salir un animal salvaje para despedazarnos, o una víbora venenosa que nos vaya a morder para que de esa manera pierdamos la vida. Entonces, guardarse tiene un significado parecido en el sentido espiritual. Hay que tener cuidado de lo que es la avaricia. Según la avaricia, es los deseos por las cosas materiales de este mundo. Es amar las cosas materiales. Es desesperarse por las cosas materiales. Es obsesionarse por las cosas materiales. Y la palabra de Dios dice que nos guardemos de cosas así. Que tengamos cuidado de que nuestra preocupación, especialmente como cristianos, nuestra preocupación no sea por las cosas materiales. Nuestro Señor Jesús nos advierte que hay que guardarnos, hay que tener cuidado con la avaricia. Y eso es porque la vida del hombre, o sea, bíblicamente, la vida del ser humano, no depende de la abundancia de los bienes que posea. Cuando habla de la vida del hombre, no solo se refiere a lo que es vivir ahora,
sino también vivir eternamente. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de nuestra vida ahora como lo estamos viviendo, seas cristiano o no lo seas, la pregunta que puedes hacerte o deberíamos hacernos es, ¿qué he dado yo a cambio de mi vida? ¿Le pagué yo a alguien para que yo naciera, para que yo viviera? Y aún cuando hablamos de lo que es este mundo y los negocios, hay gente que no puede tener hijos, parejas, matrimonios que no pueden tener hijos. Le pagan a un hombre o a una mujer, dependiendo quién sea en el matrimonio que es estéril. Y así por medio de otras personas llegan a tener hijos. Pagan para tener hijos. Pero cuando se habla de Dios, empezamos por entender que aun cuando existen negocios de los mencionados antes en este mundo, para que nazca una persona, tiene que ser la voluntad de Dios. Y a Dios, ¿quién puede pagarle por una vida? Pero más que eso, existe la vida eterna. Porque mientras vivimos en este mundo, las cosas se van a terminar. Pero existe un futuro que ninguno puede comprar. Y vamos a ver de qué se trata en este día. Lucas 12, del 13 al 15, dice así. Y dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, o sea, nuestro Señor Jesús le respondió, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestro Señor Jesús estaba acostumbrado a enseñar entre multitudes. Le escuchaban más de cerca a sus discípulos, pero toda la multitud tenía acceso a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús acababa de enseñar principalmente a sus discípulos que cuando ellos tuvieran que testificar sobre el reino de Dios, sobre el testimonio de nuestro Señor Jesús, delante de gobernantes, reyes y jueces, no tenían que preocuparse por qué hablar, porque Dios mismo les daría palabras para hablar. Entonces, este hombre estaba entre la multitud escuchando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, la autoridad de nuestro Padre Celestial y de igual manera la autoridad de nuestro Señor Jesús. Dándose cuenta que nuestro Señor Jesús no era cualquier hombre, ni siquiera un maestro cualquiera, sino que uno que habla con autoridad, como registra en otras partes del Evangelio. ¿Quién es este que enseña y no como los fariseos, sino con autoridad? ¿O quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? Todos admirados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Entonces este hombre, viendo la autoridad de nuestro Señor Jesús, sale de en medio de la multitud y le dice, Señor, quiero pedirte una cosa. Y estoy seguro que en esto tú puedes ayudarme. Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesús, antes que pedir cualquier cosa, es pedirle nuestra salvación, el rescate de nuestra vida, ser librados de las garras de Satanás en el pecado para poder heredar la vida eterna. Algunas personas lo hicieron, pero este hombre estaba más preocupado por las cosas materiales que por su propia vida. Se acerca a nuestro Señor Jesús y le dice, Señor, yo quiero que le digas a mi hermano, sé que eres un hombre de autoridad, que él parta sus bienes conmigo. Según las leyes de Dios en el Viejo Testamento,
Cuando se partían las herencias, se entiende que el hermano mayor recibía una doble porción por ser el primogénito del padre. Pero los que son después de él recibían una sola porción. La Biblia no especifica cuál fue la situación que se estaba pasando aquí. Pero según este hombre que le hablaba a nuestro Señor Jesús, en esa partición de herencia había alguna injusticia, según el hombre. Y quería que nuestro Señor Jesús interviniera. Pero es interesante lo que contesta nuestro Señor Jesús. Y a mí, ¿quién me ha puesto como juez o partidor entre los hombres? O sea, nuestro Señor Jesús quería dejar en claro que el centro de lo que era la vida de nuestro Señor Jesús en esta tierra era enseñarle a las multitudes lo que es verdaderamente el carácter del Padre Celestial y lo que es la salvación de los hombres. En situaciones como esta, a quien tenían que ir eran los magistrados o a los reyes, a los gobernantes de la tierra, a los gobernantes civiles. Pero cuando este hombre escuchó que Dios y que Cristo Jesús tienen autoridad aún sobre los reyes y los gobernantes de esta tierra, lo primero que vino a su mente, lo que diga este hombre, será de valor y tendrá que ser hecho. Pero nuestro Señor Jesús le deja en claro que su mayor propósito no son las cosas materiales, sino la salvación de la vida del ser humano. Por eso le dice, no solo a este hombre, sino a toda la multitud y a nosotros en este tiempo. Mirad y guardaos, o sea, estad atentos y guárdense de la avaricia, tengan cuidado con la avaricia, tengan cuidado con desear las cosas materiales de este mundo. El dinero, las propiedades, casas, carros, lo que sea. Tengan cuidado. Porque de que tú vivas no depende de las cosas materiales y de que tú seas salvo. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás escuchando, tampoco depende de las cosas materiales. Para que tú vivas ahora, dependes de Dios. Y para que heredes la vida eterna de igual manera, dependes de Dios. Así es que ni para que vivas ahora y ni para que vivas eternamente te sirven las cosas materiales. No quiere dar a entender que tener lo suficiente para vivir es malo. Pero como decía nuestro Señor Jesús en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así es que Dios está preocupado, querido amigo, querida amiga, porque tú y yo seamos salvos. Así es que cuando hablamos con Dios en oración, lo primero que hablamos con Él es sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestro vecino, para que seamos salvos nosotros y los demás también. Lo material es después. Dios lo añade a nuestra vida siempre que lo necesitemos. Y cuando no lo necesitemos, no será añadido a nuestra vida. Entonces, decía nuestro Señor Jesús, por escuchar el testimonio de este hombre, hemos heredado una herencia, pero mi hermano no está siendo justo al partir la herencia. Y dile que lo haga justamente. Nuestro Señor Jesús dice, mi preocupación no es de que tú tengas más abundante
en lo material es de que tú seas salvo. Primera de Timoteo 6:10 dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice claramente la palabra de Dios, la raíz. Cuando nosotros pensamos en lo que es un árbol, vemos el palo, vemos las ramas, vemos las hojas, todo podemos ver menos la raíz, porque la raíz está oculta debajo de la tierra. Entonces, así la avaricia, así el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, es algo que no se puede ver a simple vista. Es necesario escudriñar nuestra vida para que nos demos cuenta de que realmente la avaricia no domina nuestra vida. Porque según el testimonio bíblico, muchas personas en ese tiempo de Timoteo, de Pablo, dice que muchas personas habían sido extraviadas de la fe. Muchos que fueron cristianos dejaron de ser cristianos porque se fueron detrás del dinero, detrás de las posesiones, detrás de lo material. Tristemente, ese es el resultado de la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales. Bíblicamente y en el Nuevo Testamento, ya muchas personas se habían extraviado de la fe verdadera. Ya no estaban buscando el reino de Dios y su justicia, sino que estaban buscando el dinero y las cosas materiales. Así no podían heredar el reino de Dios. Y nosotros en este tiempo debemos aprender de las cosas que fueron antes. Como dice Pablo, todo lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Y fueron traspasados de muchos dolores. No solo se apartaron de Dios por causa de la avaricia, el amor al dinero, el amor a las cosas materiales, sino que sufrieron las consecuencias. Ponte a pensar ahora, amigo, amiga que estás escuchando. Hay personas que han luchado toda su vida para llegar a tener y han tenido. Unos hombres no han logrado tener familia hasta cierta edad porque han procurado primero tener de lo material y luego una familia. Hay matrimonios que no han tenido hijos porque primero han procurado tener lo suficiente material y luego los hijos. Hay matrimonios que tienen hijos, pero han dedicado su vida a lo que es el trabajo. Y luego ven las consecuencias. O sus hijos se vuelven unos vagos, unos delincuentes. Las hijas y aún los hijos a veces son violados. Tantas cosas que suceden. La avaricia los llevó a ese dolor, a ese sufrimiento. Y quiera Dios que a ninguno de los que son cristianos, cristianas en este tiempo le suceda lo mismo. Que por amar al dinero, que por amar las cosas materiales, tengan que desviarse de lo que realmente vale la pena, que es la fidelidad a Dios y la espera de la vida eterna. Lucas 12, 16 al 19 dice así: también les refirió una parábola. Dice en otra parte de la Biblia que siempre les hablaba por parábolas y sin parábolas no les enseñaba nada. O sea, lenguaje en parábolas. Y como ya hemos explicado antes, estas historias en las parábolas eran historias reales, las que usaba nuestro Señor Jesús para ilustrar lo que era el presente y también el futuro. Les cuenta esta parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo en dónde guardar mis frutos.
y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Dice nuestro Señor Jesús en esta parábola. Había un hombre que tenía una heredad, un hombre rico. O sea, tenía todo lo necesario para vivir, nada le hacía falta. Y dice que había producido mucho. En el pueblo de Dios, especialmente cuando vamos a leer lo que es el Viejo Testamento, encontramos que uno de los principales labores del pueblo de Dios era sembrar la semilla. Cuando pensamos en lo que es una persona que siembra la semilla, vemos a alguien que limpia un campo, un terreno, ara la tierra, siembra la semilla, abona, da limpieza, hace mucho para que ese campo y la semilla que ha sembrado crezca de sus espigas y sus granos, o sus flores y sus frutos. Ese es el trabajo del hombre. Pero no debemos olvidar que a pesar de que el hombre tiene que trabajar bastante para que esa semilla produzca, el que se encarga realmente de que esa semilla brote de la tierra, crezca, dé sus espigas y luego sus granos, sus flores o sus frutos y sus frutos, es Dios. Dios es el que se encarga de todo eso. Pero en esta parábola vemos a un hombre rico. Sembró la tierra y la tierra produjo abundantemente, dio cientos por uno. Pero cuando este hombre rico vio multiplicadas sus riquezas, se le olvidó que realmente el causante de multiplicar todo lo que él tenía era Dios. Olvidándose de que Dios era el que le había multiplicado sus bienes en la gran cosecha que había sacado de la tierra. Se olvidó de que habían personas necesitadas en medio del pueblo. Se olvidó de que habían viudas y huérfanos y extranjeros. Entonces, cuando vio esa gran cosecha, lo primero que vino a su mente, ahora he doblado, he triplificado, he cuatruplicado mi heredad. ¿Qué voy a hacer? Y dice que empieza a hacer sus propios planes de qué es lo que va a hacer con lo que Dios le ha dado. Y se aconseja a sí mismo. Ya tienes demasiado. Tienes para vivir y empieza a hacer sus planes cuánto tiempo él va a vivir, olvidándose que su vida depende de Dios. Ya tienes para vivir tantos años, aconsejándose a sí mismo. Entonces lo que debes hacer es derribar estos graneros pequeños, hacerlos más grandes y amontonar lo que tienes ahí y vivir en banquetes y en tus deleites. Ese es el corazón egoísta del ser humano. Solo piensa en él. Y eso no quiere decir que es malo que tengas en abundancia. Pero si tú tienes en abundancia y algún familiar, algún vecino, algún amigo está en necesidad y aún padeciendo hambre, no estás en nada. No es para que te alegres por lo que tienes, porque con lo que tienes es necesario que la necesidad de alguno sea suplida. A este hombre se le olvidaba que, según el proverbio, el que da al pobre a Dios da prestado y Dios retribuirá. O sea, todo ser humano debe entender, seas cristiano o no lo seas,
que cuando haces misericordia, una obra de caridad, ves a tal persona, a tal ancianito, no tiene que comer, le regalas un plato de comida, como dice nuestro Señor Jesús, lo que hiciste por esto, por alguno de estos mis hermanos los pequeñitos, por mí lo has hecho. Lo que le das al pobre, a Dios se lo das prestado. Hiciste esa obra de caridad. Hiciste esa obra de misericordia. Con Dios lo has hecho y Dios te recompensará. Es verdad, tú dirás, pero tengo dinero suficiente. De lo material nada me hace falta. Sí, pero todo lo que tú tienes no lo puedes dar para que tú vivas un día más. O para que vivas por la eternidad con Dios. Eso es imposible. Entonces este hombre no se acordaba de los que tenían necesidad, sino que de él mismo. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Regocíjate, come y bebe. Alégrate. A veces el ser humano, en este tiempo en que estamos viviendo, tiene un mismo pensamiento. Como dijimos antes, una persona que cultiva el campo, él lo limpia, él ara, él siembra la semilla, él lo abona, él le da limpieza, hace mucho, se esfuerza. Pero sin el sol y la lluvia es imposible que la semilla dé sus espigas y luego sus granos, o sus flores y luego su fruto. Esa parte le pertenece a Dios y solo a Él, o le corresponde a Dios y solo a Él. El hombre no puede hacer nada. Entonces, cuando el ser humano sale a trabajar en este tiempo, él sale a buscar el empleo. Él lo consigue, él trabaja, él se cansa, él viaja, lo que sea, todo lo hace él. Pero empezando por lo que es la vida, Dios se lo ha dado. Entonces, no es para que el hombre diga, yo con mi fuerza he hecho esto o lo otro. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida en el Viejo Testamento, Moisés les advertía de parte de Dios que tuvieran cuidado, que cuando llegaran a tener en abundancia se dieran el crédito a ellos mismos, que se recordaran que era Dios que les había dado. Lucas 12, 20, 21 dice así: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de qué será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Como dijimos antes, nadie tiene el control de su propia vida para que viva cuanto desee. Entonces, cuando este hombre se da cuenta que sus bienes se han multiplicado, que puede vivir tantos años en deleites, disfrutando lo que ya hizo, olvidándose de los más necesitados, debería tomar en cuenta. Vemos que en una parábola encontramos mucho lenguaje figurado. Así es que cuando dice que Dios le habla, no quiere dar a entender que Dios le está hablando directamente. Pero sí, de que la vida del hombre tiene un punto final. Cuando nosotros empezamos a revisar lo que son las historias, y aún bíblicamente, vamos a encontrar en el historiador y también en la Biblia tantas personas que fueron millonarias. En la Biblia vemos registrado a un rey llamado Salomón. Dice que él amontonó oro y plata como piedras, como sicomoros, en gran cantidad que no se podía contar. ¿En qué parte del mundo podemos encontrar a este hombre que todavía está viviendo? Imposible.
ese hombre también descansó, ese hombre también murió. Entonces, en esta parábola vemos a este hombre que después de aconsejarse a sí mismo qué es lo que va a hacer con todo lo que tiene, se puede decir que se le dice: ¿has tomado en cuenta que esta misma noche te puedes morir? Cuando se habla de lo que es la vida del ser humano, no solo es una enfermedad el que puede acabar con la vida de un ser humano. Existen otros tipos de accidentes, podríamos decir, en lo que el hombre puede perder la vida. Amigo, amiga que estás escuchando, si de esa manera ha sido nuestro pensamiento, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, tantos planes, y principalmente tanto dinero necesito, tantas cosas de lo material necesito. Hoy Dios quiere decirte de que tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir. Dios lo sabe. Y si no inviertes lo que Dios te da ahora, no tendrás oportunidad para lo que más vale la pena, que es la vida eterna. Así es que, similar a lo que es este hombre, a lo que es su vida, es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y la muerte que sufrirá el hombre que hace tesoros en la tierra y no es rico para con Dios, no es específicamente la muerte de ahora, porque es algo que todos vamos a experimentar, aún los hijos de Dios, a no ser de que nuestro Señor Jesús venga pronto y muchos estemos vivos aún. Lo que quiere decir nuestro Señor Jesús es de que tienes que hacerte rico de buenas obras en el cielo. Las buenas obras de este hombre que había juntado una gran cosecha era dar a los más necesitados, las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Mateo 16:26 dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ganarse el mundo, como dijimos antes. En el lenguaje bíblico, especialmente en esta ocasión, el mundo representa las cosas materiales. Entonces, si te ganaras todas las cosas materiales de este mundo, podrías decir el día de tu muerte o el día que llegue la muerte a ti: voy a dar todo esto que tengo para que viva tantos años más. Y peor todavía, en el día de la recompensa de vida eterna, podrás decirle a nuestro Señor Jesús: todas estas cosas materiales he juntado en el mundo y te lo voy a dar para que yo sea salvo. Eso es imposible. Por eso dice: ¿de qué le sirve al hombre? ¿Qué provecho saca el hombre de tener todas las cosas materiales en el mundo si pierde su alma? O sea, no tiene acceso a la vida eterna. Y después de eso, ¿qué recompensa podría dar por su vida? Salmos 49, del 6 al 9, dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea
corrupción. Dice el Salmo claramente que los que confían en sus riquezas y en sus bienes, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas, y de ellos se actan, de ellos se vanaglorian, deben de entender que de ninguna manera podrán pagar para que el hermano viva. Si Dios ya ha decidido que tal persona morirá. En lo que era el pueblo de Dios en el pasado, en las leyes de Dios, en Éxodo 21:2 vemos que dice: si comprares siervo hebreo 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. O sea, en el pueblo de Dios, cuando un hombre empobrecía, tenía el derecho de venderse a sí mismo. Se podría vender a un familiar cercano. Entonces, esta persona que se vende puede trabajar, o según la ley, trabajará 6 años y el año séptimo saldrá libre. De esa manera, se podía negociar con la vida de una persona. Pero está la otra ley, Levítico 27:29, y ninguna persona separada como anátema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Así es que cuando una persona empobrecía en el pueblo de Dios, tenía el derecho de venderse a uno de sus familiares más cercanos y después de trabajar 6 años saldría libre. Pero cuando una persona era anátema, o sea, era maldito o maldita, condenado a muerte, no había dinero que se pudiera pagar, no había con qué pagar para que esa alma o esa persona sea redimida o continúe viviendo. Hay una gran diferencia. Entonces, en el pueblo de Dios, a pesar de que una persona fuera la más rica, que tuviera más oro, que tuviera más plata, que tuviera más casas, que tuviera más terrenos, propiedades, lo que sea, principalmente cuando blasfemaban el nombre de Dios, como en alguna ocasión dice que hubo alguno que maldijo el nombre por no mencionar a Dios. Esa persona inmediatamente era condenado a muerte. Y no importa cuánto él tuviera o cuánto algún familiar de él tuviera, no podía pagar para que sea rescatado, para que continúe viviendo. Ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo, amigo, amiga que estás escuchando, tú podrás tener tanto dinero en el banco, y si alguno de tus familiares está muriendo en el hospital, cuando Dios ya ha dicho, esta persona no vivirá, ya no va a vivir. No importa hasta dónde lo lleves o hasta dónde te alcance llevarlo con tu dinero, no vivirá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso dice claramente el Salmo que a Dios no se le puede pagar rescate de algún hermano, de algún familiar, lo que sea. A Dios no se le puede pagar rescate por la vida. Y cuando estamos hablando de lo que es el rescate por una vida, la peor maldición que puede caer sobre la vida del hombre es el pecado. El pecado nos mantiene reos de muerte. Y no hay ninguno que pueda pagar ese precio, más que Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso dice nuestro Señor Jesús que ninguno puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Así es que, para vivir en este tiempo, no importa cuánto tengamos, no le podemos pagar a Dios. Y para heredar la vida eterna,
no importa cuánto tengamos del dinero o lo material en este mundo, a Dios no podemos pagar. Ni para que vivamos ahora, ni para que heredemos la vida eterna. Que queden claro. Y si es de esa manera, querido amigo o amiga que estás escuchando, ¿para qué afanarnos con lo material? ¿Para qué desesperarnos? ¿Para qué obsesionarnos por lo material? Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo que necesitemos para vivir ahora, Dios lo añadirá a nuestra vida. Lucas 12, 33 al 34 dice: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agota, a donde ladrón no llega, ni polía destruye. Porque a donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Después que nuestro Señor Jesús termina de hablar la parábola, desde el versículo 22 hasta el 33, nuestro Señor Jesús empieza a hablar de la necesidad de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en esa enseñanza habla de lo que es la comida y el vestido. Dice que aún es prioridad el reino de Dios cuando se trata de la comida y el vestido. Y dice que se busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego la comida y el vestido son añadidos a nuestra vida, lo necesario para que vivamos. Pero en esa enseñanza misma, hablando de que no hay necesidad de preocuparse ni por lo que es la comida y el vestido, que es necesario, que es esencial para nuestra vida. En esa misma enseñanza dice nuestro Señor Jesús: vended lo que poseéis. Seguramente le hablaba a las personas que tenían más. Vended lo que poseéis y dad limosna. O sea, ¿en qué consiste la riqueza celestial? ¿En qué consiste la riqueza que tiene valor delante de Dios? En dar de lo que tenemos limosna a los más necesitados. De esa manera nos hacemos ricos en el cielo, en donde dice nuestro Señor Jesús que se deben guardar los tesoros. Esa es la riqueza de las buenas obras. Porque dice que en el cielo, con Dios, no hay ladrón que llegue, no hay polía que destruya. O sea, ladrón, puedes tener tanto dinero guardado, aún en el banco, a veces hay fraude y pobres personas tienen que perder lo que han trabajado toda su vida. Pierden en el banco, pierden en su casa, pierden en el campo, pero pierden en este mundo por causa de ladrones y la polía que destruye. Para los que no saben qué es polía, cuando vemos un pedazo de palo, un pedazo de madera, vemos que le empieza a salir como un polvito. De ese polvito que sale de esa madera, después de cierto tiempo, esa madera llega a ser solo polvo. Ya no es nada, ya no es madera. De igual manera, hay cosas en este mundo que consumen la riqueza. Al final ya no hay nada. En cambio, en el cielo no te van a robar, ni va a desaparecer tu riqueza, que es dar limosna de lo que Dios te da a ti. Ese es juntar riquezas en el cielo. Las buenas obras que están registradas en el cielo.
porque a donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. O sea, si la mentalidad mía es la avaricia, el dinero y las cosas materiales, entonces mi corazón pertenece al mundo. Y en lenguaje bíblico en especial para este tema, el mundo representa a lo que es la nada o la perdición. Pero el cielo es la salvación. Entonces, si mi corazón está puesto en las cosas materiales, mi corazón estará en este mundo. Pero si mi corazón está puesto en hacer el bien, las buenas obras, entonces mi corazón estará en el cielo, en donde se encuentra la salvación con Dios y Cristo Jesús. Mateo 6, 19 al 21 dice así: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vemos que Mateo también registra esta enseñanza. Háganse tesoros en el cielo, antes que en la tierra. Hagan las buenas obras que le agrada a Dios. Den limosna a los más necesitados, conforme a la bendición que Dios les ha dado. No se hagan tesoros aquí en esta tierra, porque en esta tierra los ladrones roban, y el orín o el óxido y la polía corroen, o sea, carcomen. Provocan que los tesoros se terminen en la nada. ¿Habrás visto alguna persona en este mundo que un día fue millonario y ahora no tiene nada? Creo que conocemos algunas historias. Ahora que nosotros estamos siendo personas mayores, vemos a tal persona que ha vivido tantos años más que nosotros. Lo vemos en cierto lugar como un mendigo, no tiene nada. Y de repente viene uno que lo conoció y te dice: ¿tú sabes quién es esa persona? No, tú dices: para nada, no tengo ni idea. Y luego te empieza a contar su historia de cuánto tuvo, de cuánto fue en esta tierra. Pero tú dices: y no puede ser, ahora no tiene nada. Sí, no tiene nada, porque se cumple lo que es la palabra de Dios. Aquí en esta tierra, los ladrones se pueden ir con tu riqueza. La polía y el orín, lo que es, se desmenuye poco a poco. De uno o de otra manera, se te va yendo lo que es lo material. Y al final terminas sin nada. Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando, que tu afán sea por el dinero y las cosas materiales, por el mundo. Al final, no terminas ni con las cosas materiales ni tu salvación. Qué tristeza. Pierdes una cosa por agarrar otro y al final no agarras ninguno. Ya para ir terminando, Santiago 4:4 dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice claramente Santiago: almas adúlteras, almas infieles en el sentido espiritual. ¿Que a poco no se han dado cuenta, no saben que el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Amigo del mundo, amigo de la avaricia, el amor a las cosas materiales, incluyendo el dinero. La obsesión por las cosas materiales, la desesperación por las cosas materiales,
Si tenemos alguno de estos síntomas, hay que tener cuidado. La obsesión por las cosas materiales, la desesperación por las cosas materiales, el amor a las cosas materiales. Hay que tener cuidado. Porque los que amigos del mundo quieren ser, se hacen enemigos de Dios. Porque cualquiera que quiera ser amigo del mundo, cualquiera que quiera dar prioridad a las cosas materiales de este mundo, se hace enemigo de Dios. Querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que estás escuchando en este día. Vemos de que en este mundo se trata de dos cosas. De que vivamos ahora y de que vivamos eternamente en un futuro no muy lejano. Y de que vivamos ahora al igual que de que vivamos eternamente en un futuro no muy lejano. Depende de Dios. Así es que no es malo que trabajes, que ganes tu dinero. Pero no ames el dinero. No te obsesiones con el dinero. No te desesperes por el dinero, por las cosas materiales. Desespérate por el reino de Dios y su justicia. Desespérate cuando mires a una persona que tiene necesidad. Desespérate por ayudarle. Desespérate por hacer buenas obras, las que son registradas en el cielo. Desespérate por dar limosna al más necesitado. Desespérate por la salvación, que es aceptar a Cristo Jesús como la salvación de Dios. Bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Cristo Jesús, como registra de igual manera la Biblia. Si alguna vez a un hermano, hermana, o amigo, amiga que estás escuchando, tu corazón se ha desesperado porque quisieras más dinero, porque quisieras una mejor casa, un terreno propio, un carro, lo que sea de las cosas materiales de este mundo. Si alguna vez te has inclinado por esas cosas y te has olvidado del reino de Dios y su justicia, hoy la invitación es que dejes de mirar las cosas materiales y mires tu salvación. El tiempo se está terminando. La puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Y hoy nuestro Señor Jesús no está preocupado de que tengas tanto dinero. No está preocupado de que tengas tanto en lo material. Está preocupado que seas salvo, que recibas la salvación de Dios. De eso está preocupado Dios, de eso está preocupado nuestro Señor Jesús. Si no tienes nada en este mundo, eso no importa, mientras que te salves, porque nos espera una mansión y la vida que vamos a vivir será por una eternidad. Si alguna persona se va a trabajar a otro país, puede juntar dinero, lo manda a su país, al lugar en donde nació. Allí hace grandes cosas. Y cuando venga de cierto lugar, va a poder disfrutar lo que ha hecho. Son cosas de este mundo. Pues de igual manera, nosotros, los que ahora somos cristianos, los que son cristianas, o los que hoy aceptarán la invitación, estamos enviando nuestras buenas obras, estamos enviando misericordia, estamos enviando obras de caridad al cielo, para que cuando lleguemos ahí, todo ya estará preparado y ahí vamos a vivir sin necesidad de nada.
Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno que ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.